A medida que pasan las horas, crece la atención en círculos jurídicos y, por supuesto, políticos por la decisión que está por tomar la Fiscalía sobre la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. En nuestras anteriores emisiones les mostramos las posibles rutas que podría tomar este caso dependiendo de lo que decida la Fiscalía, si pide que se precluya la investigación o si lo llama a juicio. Pues Jorge Alfredo, también les mostraremos un resumen de las pruebas que durante años recopiló y analizó la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente, a quien señalaron de supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. Y además, Malú, les contamos de la reacción del propio expresidente Uribe y de su partido, el Centro Democrático, a esas pruebas y en general al proceso en su contra. Pues hoy, en este cubrimiento especial del caso Uribe, les vamos a mostrar varios hechos que son noticia sobre este complejo proceso que genera tanta polarización y despierta también tantas pasiones en el país. Vamos a comenzar con Rocío Franco, que nos cuenta sobre una decisión que se acaba de conocer en la Corte Suprema de Justicia. Rocío, ¿de qué se trata? Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que no fallará una tutela interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien alegó violación al debido proceso porque un juez de la República equiparó una diligencia de indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia con una imputación de cargos. La razón, el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte no continuar con el estudio de esta tutela porque evidenció que hubo un retraso involuntario en el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia y señala que aquí podría existir un fallo extemporáneo con respecto a su caso. Aquí lo que va a pasar luego de esta determinación es que la Fiscalía queda en completa libertad para continuar con el proceso que llevaba a cabo, es decir, lo que está presto a hacer, es decir, pedirle a un juez de la República una preclusión o una acusación. Rocío Franco, Noticias Caracol. Rocío, mientras en la Corte se conocía esta decisión, en la Fiscalía apareció un testimonio que la defensa de Uribe considera clave. El periódico El Tiempo reveló que el famoso hacker Andrés Sepúlveda aseguró que fue presionado en su momento para incriminar al exmandatario. Catalina Vargas, ¿qué más se conoce de ese testimonio? Mire, lo que ha dicho el hacker Andrés Sepúlveda en esta declaración entregada a la Fiscalía y revelada por el diario El Tiempo es que él no conoce al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que se vio presionado a declarar en su contra, asegurando que él era el receptor de toda la información que se obtenía en las chuzadas contra el proceso de paz. En esta declaración entregada al ente investigador en las últimas horas, Sepúlveda aseguró que fue sometido a todo tipo de presiones y amenazas en su contra por parte de funcionarios de la Fiscalía con tal de hacer pública esta información. Inclusive aseguró que funcionarios que estarían manejando su proceso judicial estarían coordinando estas versiones, a tal punto que se vio obligado a aceptar delitos que no cometió. Será ahora el fiscal Gabriel Jaimes quien determine si esta declaración es relevante dentro de este proceso, teniendo en cuenta que estamos a puertas de definir si la Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez o pide la preclusión de este proceso. Desde el norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol. Pues Catalina, como les decíamos, después de haberles presentado las versiones de la Corte Suprema, la del expresidente Uribe, su defensa y su partido, hoy les tenemos la del senador Iván Cepeda, quien fue declarado víctima en este proceso. ¿Qué dice el senador Luis Eduardo? Lo que ha hecho Iván Cepeda es presentar una radiografía de más de 10 años de su lío jurídico con Álvaro Uribe. Habla de engaños y de falsos testigos de Álvaro Uribe. Advierte que durante estos años fue víctima de varias amenazas de muerte, pero que lo más duro fue que sus enemigos políticos se metieron con su familia. Sin embargo, Iván Cepeda tiene un temor. Cree que la Fiscalía se va a pronunciar para favorecer a Álvaro Uribe. Durante 6 años, el senador Iván Cepeda fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por la denuncia del expresidente Álvaro Uribe por el supuesto ofrecimiento de prebendas a testigos para dar versiones contra el exmandatario que lo comprometieran con la creación de grupos paramilitares. Pero a los 6 años pasó de acusado a víctima, cuando la Corte Suprema no halló méritos para procesarlo, y entonces el caso tomó otro rumbo y fue cuando se ordenó investigar al expresidente por presunta manipulación de testigos. Yo primero fui víctima en este proceso y después, cuando la Corte se inhibió de investigarme, pasé a ser de acusado
pues a acusar a Uribe. Según Cepeda, el expresidente Álvaro Uribe buscó la forma para que Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en su contra, cambiara la versión según la cual Uribe habría participado en la conformación de un grupo paramilitar. Hubo una serie de hechos que mostraron que Uribe habría estado complotando con el señor Diego Cadena un plan para hacer que el señor Monsalve se retractara de su testimonio y me acusara ante la justicia. Y asegura Cepeda que hubo visitas de los abogados de Álvaro Uribe a varias cárceles y que él ha logrado demostrar la falsedad de varios testigos presentados por el expresidente. Uribe ha presentado prácticamente 20 falsos testigos ante la justicia, todos y cada uno de los cuales se ha demostrado que son falsos testigos. Aunque para Cepeda el material probatorio contra Álvaro Uribe es sólido, dice que tiene claro lo que va a pasar cuando llegue el momento para que la Fiscalía decida si lo llama o no a juicio. El señor fiscal Jaimes va a solicitar la preclusión de este proceso y lo va a hacer de una manera totalmente arbitraria, porque no se ha tomado el trabajo de investigar a fondo pues todo lo recogido por la Corte Suprema de Justicia. La decisión final sobre la preclusión la toma el juez. Sin embargo, dice Cepeda que si el juez favorece a Uribe, apelará la decisión. La Fiscalía tiene plazo hasta el próximo sábado para pronunciarse sobre el caso de Álvaro Uribe. Pues tiene dos caminos. Uno, pide la preclusión y dos, que sea llamado a juicio. Pero todo indica que el fiscal Gabriel Jaimes, quien es el que lleva el caso de Álvaro Uribe, se va a tomar un día menos y se va a pronunciar el próximo viernes. Sea cual sea la decisión, a favor o en contra de Álvaro Uribe, sin lugar a dudas, va a generar un nuevo revuelo político y jurídico en el país.